Hemos estado viendo funciones reales, hemos ido más o menos lento porque tenemos 2 semanas. Sí me gustaría, si están estudiando, por ejemplo, y tienen alguna duda, unos que a otra semana más todavía, igual me pueden ir preguntando, ya podemos parar un rato, incluso si es de cónicas, que les aparezca ahora, mm, para que les vaya bien en la última prueba. Ya, entonces, ¿nosotros qué vimos? Vimos lo que era una función real. Ya, tratamos de entender que estaban estas dos vertientes de la definición de lo que es una función, ¿no? Por un lado es como, por un lado está esta visión más moderna, ¿no es cierto?, de Bursat, más moderna, siglo XIX. No, Bursat era siglo XX, ¿no? Lo vimos por ahí. Que propone, ¿no es cierto?, que es una suerte de maquinita que uno le pasa un número y te entrega otro. ¿Sí? Es el primer concepto de función, o es el concepto más moderno, digamos, y que de hecho no solo un número, una maquinita que uno le pasa un objeto y te devuelve otro objeto, muchas veces un número. ¿Ya? Y tratamos de entenderlo, ¿no es cierto? Vimos que tenía que pasar que cada elemento del dominio tuviera una única imagen, qué sé yo. Y también nos quedamos con esta otra definición, un poco más antigua, pero que motivó mucha matemática, ¿ya? Que sigue siendo fundamental en la matemática, que es la idea de que es una expresión en realidad, o sea, una relación dada por una expresión. No tanto como lo decía, así como súper en general, no veo mi tableta funcionando. La clásica sopladita. Ya. Este otro concepto de un poquito más antiguo, ¿no es cierto? De Euler. Ya, Euler, que es que la función, ¿no es cierto?, es una expresión algebraica, que al final es más con lo que nos quedamos, ¿no? Algo así, una relación en realidad, más que una expresión algebraica, una relación es dada por una cantidad variable y operaciones entre esta cantidad variable y números, ¿no es cierto? Ya sea sumando, multiplicando, ¿no es cierto? Eh, Potenciando, sacando raíces y logaritmos y lo que se les ocurra, ¿no? Sería una función, por ejemplo, de una cantidad variable. ¿Ya? Entonces, por un lado está ese concepto más abstracto, ¿no es cierto?, de una maquinita que a un número le asocia a otro como una tabla, pero infinita. Y por otro lado está este. ¿Ya? Eso, hay otros, ¿no? Conceptos quizás no tan matemáticos de función, como en la programación, por ejemplo, que una función es algo que dado ciertos parámetros realiza ciertas acciones. Cuando uno- algo de programación. Eh, que también es similar, ¿no? Un poco a este concepto. Entonces, hay varios conceptos de funciones, pero nosotros nos quedamos principalmente con, a pesar de que partimos de la definición de Bursat, ¿cierto? De esta, al final trabajamos más con la definición antigua, que es la que da origen al cálculo, de hecho. No sé si origen, pero la que se utiliza en el cálculo. Y la de Leonard Euler, ¿no es cierto? Que la función está dada por esto, una expresión algebraica, variable. ¿Ya? Y ahí después le buscamos el dominio para que la función quede buena de acuerdo a la definición no moderna. ¿Ya? Estábamos viendo ejemplos de funciones. Nos quedamos en las funciones algebraicas, que se llaman así porque están dadas por el álgebra. Tal vez eso no lo mencioné lo suficiente. ¿Por qué dadas por el álgebra? ¿Qué es el álgebra? La suma de los productos. La cantidad finita de sumas y de productos. ¿Sí? Entonces, por eso algebraica. Y también, o sea, sumas, productos, restas, ¿no es cierto? Que ya están incluidos aquí en los polinomios. Y cocientes. Como hay cocientes también, entonces aparecen las llamadas funciones racionales, ¿cierto? Que vimos al último.
que son funciones donde hay un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Entonces, las funciones algebraicas son todas las funciones que están dadas por cuestiones exclusivamente algebraicas. Sumas, productos, cocientes, divisiones, ¿no es cierto? Potencias, pero potencias van a ser potencias enteras, ¿no? Porque las potencias enteras son cosas algebraicas, cuando no, o sea, siguen siendo algebraicas, pero ya se pone más, sería igual la cosa, ¿no es cierto? Cuando saco raíces y qué sé yo. Entonces, vamos a considerar las funciones algebraicas como esas, como las que están dadas por sumas, productos, cocientes. Mm, Son las más sencillas, ¿no? Ya entendimos bastante bien, al menos las de grado 1 y 2 en el numerador, y en el denominador estamos viendo que ya entendemos, por ejemplo, el comportamiento asintótico, donde tiene asíntotas. ¿Ya? Pudimos describir esos lugares, ¿cierto? ¿Ya? Quería que viéramos un ejemplo más, como tipo en el GeoGebra, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tomo, por ejemplo, la siguiente función? Me lo voy a escribir así. Ahí, ¿no es cierto? Eh, eh, ese, ese polinomio. No, ese no. Ese, por ejemplo. Este polinomio, ¿cómo le podríamos... ese polinomio, ese no es un polinomio. Esa función racional. ¿Cómo nosotros le encontraríamos sus... cómo podríamos más o menos hacernos una idea de su dibujo? ¿Ya? Esa va a ser la pregunta. Lo primero que uno suele hacer en una función es buscarle los ceros. Uno se pregunta, ¿cuándo vale cero? ¿Cuándo se corta con el eje? ¿Cuándo en el foto cambia de signo? Y si uno se da cuenta, eso va a ser exclusivamente cuando el numerador sea cero. El denominador no puede anular la expresión. Eso es cero cuando el numerador es cero. Entonces, eso pasa cuando... Ya, ¿y cuándo se anula el denominador? ¿Cómo factoriza esa cuestión? ¿Cómo factoriza? 2 por x cuadrado menos x menos 20, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo factoriza? Es x menos 5 por x más 4, ¿no es cierto? Dos números que sumados me den menos 1 y multiplicados me den... ¿Ya? Entonces, ¿dónde tiene sus ceros? Aquí igual 5, ¿no es cierto? O, ya, bien, o x igual menos 4. Entonces ya sabemos que aquí en el menos 4 y en el 5, esta función va a pasar por aquí. Ya, esto nos va dando una idea. Voy a borrar, obviamente esto si lo hacen en su cuaderno no lo borran ahora, pero es para que tengamos espacio para sacar otras cuentas. Ya. Entonces tenemos los ceros. Ahora la pregunta es, ¿cuándo tiene asíntotas verticales? ¿Cuándo tiene asíntotas verticales una función racional? ¿Quién me puede responder esa pregunta?
Raúl, para que estas cosas no me molesten, voy a hacer las cosas aquí en el GeoGebra. Entonces encontramos dos puntos. Uno era el -4, ¿no es cierto? 4,0, y el otro era el 5,0. Tenemos esos dos puntos de nuestra función. Ahora le estaba preguntando, ¿cómo encuentro las asíntotas verticales? Cuando esta función se descontrola, se va para arriba. ¿Quién me puede responder eso? Sí, exactamente, Diego, cuando el denominador se anula. Ahí tenemos que ver, ¿cuándo se anula el denominador? ¿Ya? ¿El denominador dónde se anula? Eh, ¿Cuándo pasa esto? De aquí son asíntotas ahora verticales. ¿Ya? ¿Cómo factorizo? Ahí no es cierto. Entonces, x igual 9 o x igual -7. -7. Entonces, ahí va a tener asíntotas. Las voy a dibujar al tiro. Sus asíntotas van a ser x igual a -8 y x igual a 9. ¿Ya? Y como son asíntotas, y las asíntotas uno las suele dibujar de rayita, la voy a dibujar de rayita. ¿Ya? Ahí tendría al menos esas dos asíntotas. Las voy a poner en otro color. Para que, ahí estaría en rojo. Y estos puntos estarían dentro de la función. Voy a hacer, no sé, en verde. Serían los ceros de la función. Ya fíjense que me voy haciendo una idea de cómo es esta función. ¿Ya? Ahora me podría servir quizá conocer los signos de la función. Dónde es positiva y dónde es negativa. ¿Qué les parece? ¿Ya? Yo sé que los signos los cambia dónde. Yo me puedo hacer una tablita tal cual como las que me he hecho hasta ahora. Entonces hasta ahora sé que los signos los puede cambiar cuando se hace cero o donde tiene asíntotas. Entonces, por ejemplo, pongo el menos infinito, el -8, el -4, el 5, el 9 y el más infinito. ¿Ya? Y yo sé que esto va factorizado como 2, que es siempre positivo, por, era, ay, ¿cómo era? El de arriba factorizado como x menos 5 por x más 4, y el de abajo factorizado como x menos 9 por x más 8, ¿no? Ya, y entonces ahí me quedan los signos, pues me queda negativo, 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 positivo, positivo. Negativo, negativo, positivo, positivo, positivo. Negativo, 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 positivo. Negativo, eso es un menos infinito, eso debería ser un -8. Menos infinito, -8. Negativo, positivo, 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 positivo. Me queda positivo, negativo, eh, positivo, negativo, positivo. Entonces la función acá es positiva, acá es negativa, acá es positiva, acá está positiva, perdón, todo este pedazo, ¿no es cierto? Aquí hasta el B, después acá es negativa y acá es positiva. ¿Ya? Y finalmente me queda una pregunta, ¿tendrá asíntotas horizontales? De las cosas que hemos visto hasta ahora me puedo preguntar esa más. ¿Ya? ¿Tendrá asíntotas horizontales? ¿Qué tenía que ver para ver si tenía asíntotas horizontales? Sí tiene, Diego. La pregunta es, el grado del numerador, que le voy a poner P de X, ya este va a ser P de X, y este va a ser Q de X, de abajo, si siempre no le pone así, es como con el grado de Q de X. ¿Son iguales? ¿Qué pasa?
¿Cuál es el grado de p de x del polinomio del numerador? Le quedan poca batería a mi audífono, así que lo voy a conectar por cable, pero respóndanme nomás. Escuchando. Ya, pues, ¿cuál es el grado de 2x cuadrado menos 2x menos 40? Hay que saber eso. 2. Bien, Diego. ¿Ahora alguien más? ¿Cuál es el grado del denominador? ¿Me escuchan? Como cambié de audífono, ¿me escuchan o no? Ya. Voy a pausar. Es que me salió algo sobre la grabación, que podría ser que no siga grabándose correctamente. Me dio susto que eso pase. Entonces, denme un segundo. Voy a poner en pausa la grabación. ¿Cómo saber si está grabando bien? Bueno, si queda mal grabado, queda mal grabado. Puedo hacer más. Pero otras veces he cambiado de audífono. Creo que no ha pasado nada, ¿no? A ver, ¿y alguien me habla? Para saber si yo los estoy escuchando. Si alguien me está hablando, que me dicen igual por chat, porque no los estaría escuchando. Aló, profe, ¿me escucha? Ya, Marcelo está hablando, no te escucho, ¿no? Oh, Ahí, que alguien me hable constantemente. Ah, no, se escucho. Nadie me está hablando, ¿no? no, ahora no. Ahora sí, Ah, ¿me ya, ahí escucha o sí, no? ahí sí. Ahora Ya, sí, perfecto. ahora sí. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, el grado del de arriba y el de grado del de abajo, 2 también. Perfecto. Entonces tienen el mismo grado, ¿ya? Ese es el caso más interesante, porque cuando el grado del numerador es mayor, entonces inmediatamente yo sé que el numerador, perdón, yo sé que no tiene asíntota horizontal. No habría asíntota horizontal. ¿Ya? Y aquí se iría para arriba y acá se iría para arriba. Ayuda. Están llamando a alguien. No importa. Tengo el Teams de mi hija, está abierto también en mi teléfono. Me estaban llamando, pero a ella. Ya, ahora sí, volvamos. Entonces, eh, discúlpenme, me desconcentré un poquito. Ya, si el grado del P de X fuera mayor, entonces no hay asíntotas horizontales. Si es que el grado del Q de X es mayor, entonces la asíntota es en el cero. Pero cuando son distintas, perdón, cuando son iguales, entonces el grado era, tomo el coeficiente principal del numerador dividido por el coeficiente principal del denominador. ¿Quién es el coeficiente principal? El coeficiente del término de mayor grado, el que le da el grado al polinomio. ¿Cuál sería el coeficiente principal del numerador de p de x? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Ayúdenme. Bien, Diego. El de arriba, el 2, este de acá, el coeficiente, recuerden que el coeficiente es el numerito que acompaña, en este caso, al x cuadrado, que es el término de mayor grado. Abajo también x cuadrado es el término de mayor grado, por eso tienen igual grado, ¿ya? Pero el coeficiente es un 1 que está ahí, invisible, ¿no es cierto? Entonces, la asíntota horizontal está en, asíntota horizontal en i igual a 2 partido por 1, que es 2. ¿Ya? Entonces esto va a tener una asíntota horizontal ahí. ¿Ya? Y la vamos a poner también con la misma. Voy a borrar un poco estas cuentas y voy a hacerles un mono para que vean que con lo que ya tenemos podemos hacer monos bastante buenos. ¿Ya?
Y estos monos van a mejorar más aún cuando tengan a ver el cálculo diferencial que les permita encontrar además máximos y mínimos, ¿ya? Este mono no va a quedar tan preciso quizás, pero va a dar una idea del comportamiento que después van a poder tener mucho mejor. Entonces, miren, la función aquí arriba, en esta parte, es positiva, pero yo sé que aquí tiene una asíntota, ¿no es cierto? Y siempre se mantiene positiva. Entonces, si yo hiciera esto, no puedo, porque aquí me vendría para el lado negativo. Entonces yo sé que la función aquí debe hacer algo como esto, que es positiva, y se pega al infinito para allá, y acá también se acerca a esa línea. Ahora, en la siguiente parte, desde acá hasta acá, es negativa. Entonces no podría hacer esto. Y acá tengo que llegar al cero, y ahí tiene un cero. No podría hacer esto porque eso es positivo. Entonces tengo que hacer esto, ¿ya? Y en esta parte es positiva. Está acá. Entonces aquí hace algo así. ¿Puede tocar esa línea o no? Hace algo como esto, ¿cierto? ¿Podría pasarse o no? No lo sé. Eso lo van a saber cuando sepan un poco más de cálculo. Pero en esta parte, entre -4 y 5 es positivo. ¿Ya? Y del 5 para adelante vuelve a ser negativo y se acerca asintóticamente a la línea acá, x igual a 9. ¿No? Chueco, obviamente. Y en esta parte de acá vuelve a ser positiva y tiene esta asíntota. Entonces acá debe hacer algo como esto. ¿Ya? No digo que mi dibujo sea preciso, porque hay cosas que no sacamos, que uno saca después con el cálculo, como este punto, donde aquí alcanza su valor máximo. ¿Y cuál es ese valor máximo? Eso sería importante, por ejemplo. Bueno, mejor. Ese valor máximo estará arriba del 2, abajo del 2, ¿dónde anda? ¿Ya? Esas cosas requieren un poco más de herramienta. Y de hecho no debería pasarse para acá, ¿ya? Pero eso lo sé por otras razones algebraicas. Si no me equivoco, esto debería ser así. No, no así necesariamente, digamos. No, podría pasar más abajo. Y los cálculos no son correctos. Pero eso no tienen cómo saberlo por ahora. Y grafiquemos, a ver qué tan cerca andamos. 2x cuadrado menos 2x menos 40, ¿ya? Dividido por x cuadrado menos x menos 72. Mm. Con orgullo se los muestro. Con otro color, ¿ya? Obviamente anduvimos lejos. O sea, pero se entiende que anduvimos lejos porque el pulso es malo, ¿no es cierto? Y porque nos sacamos un par de puntos más, como ese de ahí. ¿Ya? Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es que tenemos herramientas para predecir, ¿ya? Para predecir, ¿no? No tan como los físicos, ¿no es cierto? Que predicen cosas físicas, pero nosotros ya podemos predecir ciertos comportamientos, ¿ya? Dada solamente una expresión algebraica, ¿ya? O sea, yo puedo saber más o menos cómo es el mono, puedo entenderlo, más allá de dibujarlo perfecto, ¿no? No es como la idea, sino que puedo entender. ¿Ya? Y esa comprensión, ese entendimiento, va a ser mejor aún cuando ustedes estén en cálculo, porque una buena parte del tiempo se van a dedicar cuando sean aplicaciones de la derivada, van a estudiar precisamente cómo utilizar la derivada, que es algo que todavía no conocemos, para mejorar esto, para encontrar los valores máximos, por ejemplo. En este caso, esta función va a tener un máximo local por aquí, no sé. Y eso les va a servir igual porque, o sea, no sé, necesariamente depende a qué parte de la ingeniería se dediquen, pero hay una buena parte de la ingeniería que se dedica a encontrar cuál es el mejor valor posible, que suele ser un máximo o mínimo, suele ser, no sé si le exageré, pero es una pregunta interesante desde el punto de vista de ingeniería. El valor mínimo o el máximo de alguna función.
Para graficar cualquier función racional, sí, sí, esa es la misma idea. Por lo que nos sirve para todo. ¿Ya? Las funciones racionales. ¿Sí? Es la misma idea. Eh, las asíntotas horizontales, verticales, siempre las pillan viendo aquí los ceros del denominador. Los ceros de la función también son súper útiles, donde la función se hace cero, ¿cierto? Eh, las asíntotas horizontal la pueden pillar siempre, como les dije, con los grados de los dos polinomios. Es que cuando el polinomio de arriba tiene mayor grado, entonces no hay. Eh, y eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, a veces le sirve darse algunos valores, ¿no? Porque a veces esta cuestión podría ser así, pero podría ser quizás como con un zoom muy de lejos, quizás podría pasar muy por allá. Ya, pero, vale, ya. Entonces, con eso nos despedimos de las racionales y vamos a ver otro tipo de funciones que tristemente no entendemos tan bien, pero queremos entender un poco mejor. ¿Ya? Mira, ¿qué es lo que pasa con la matemática y pasa mucho? Que mientras más sencillo un objeto, mejor lo podemos estudiar, entender, sacarle cosas. Pero al mismo tiempo, su utilidad de repente, o sea, a veces es muy, muy, muy útil, ¿no es cierto? Pero también de repente uno necesita entender otros objetos más complicados. Eso uno trata de ocupar esas herramientas en esos objetos más complicados. ¿Ya? Pero nos deja de ser interesante el estudio de las cosas sencillas. ¿Por qué se los comento? Porque, por ejemplo, las funciones lineales que escribimos acá, ¿estás? Son el objeto de estudio de la álgebra lineal, ¿ya? De grado 1, particular cuando esté en cero. Y es todo un estudio. ¿Qué pasa cuando es en varias variables? Y van a tener un curso al respecto. Y así. No es que, esto es todo lo que hay que decir al respecto. De estas clases de funciones racionales hay mucho que decir. Hay toda una rama de la matemática que es la geometría algebraica, no completa, pero una buena parte se trata de estudiar, de entender bien las funciones racionales, por ejemplo. O, sea, o más bien tienen una importancia fundamental en toda esa área de la matemática. Ya. Obviamente se puede decir mucho más, pero por eso no más. Ya nos podemos hacer un buen. Y ahora hay funciones un poquito más complicadas de repente, ¿ya? Que son funciones que están dadas por tramos. ¿Qué significa eso? Las funciones que están definidas por distintas expresiones en distintos intervalos. Entonces son funciones que, por ejemplo, de cierto valor para abajo, ¿ya? O de cierto intervalo de los números reales, se aplica cierta expresión. De ahí en adelante, otra expresión. De ahí en adelante, otra expresión. Y así, otra expresión. ¿Ya? Entonces, por tramos. Ahora, esto quizás no aparezca tanto en la naturaleza, ¿no es cierto? La naturaleza suele tener expresiones algebraicas en sus leyes, ¿ya? Sencillas, hay que contarlas, ¿no es cierto? Como la ley fundamental de Cepo, la ley fundamental de la ley universal de la gravedad, por ejemplo, ¿cierto? Que es que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es la constante de gravitación por la masa de uno, por la masa del otro, dividido por el cuadrado de la distancia. ¿Ya? Producto cociente. Nada más. Cosas como esa, ¿no? No es como por trapo. No es como que la fuerza de gravedad se calcula así para masas chiquititas y de esta otra manera para masas grandes. No pasa eso, ¿no es cierto? Eh, pero para las cosas humanas sí es súper útil. Por ejemplo, un impuesto, ¿sí? O un interés. ¿Ya? Cosas de plata, pensé en las dos, pero podrían haber otras cosas humanas como eh, que requieran funciones matemáticas por tramo. De repente, no sé, el consumo de benzina de un auto, o qué sé yo, no sé, también los costos de producción de algunas cosas. ¿Eh?
generalmente ahí se ocupan los tramos, para cosas más bien humanas, discretas. ¿Ya? Entonces, si usted tiene entre estos valores ciertas variables, ocupe esta fórmula. Pero si tiene entre estos valores, ocupe esta fórmula. Y si tiene entre estos valores, ocupe esta otra fórmula. Es una función dada por tramo. ¿Ya? Ahora, en la matemática sí aparece naturalmente algunas veces, y el ejemplo más común que tenemos es el valor absoluto. El valor absoluto es una forma sencilla de escribir una función que al final de cuentas es por tramos, solo que está escondido, ¿no? El valor absoluto de x vale x cuando el x es mayor o igual que 0 y menos x cuando el x es menor que 0. Entonces, dos fórmulas distintas para dos momentos distintos. ¿Ya? Y esa es la idea que hay detrás. ¿Ya? Y otra, por ejemplo, podría ser esta y un ejercicio es graficarla. ¿Ya? Y vamos a resolverlo. Y vamos a resolverlo en el GeoGebra también. Me gusta esa modalidad. Que vayamos viendo cómo son. Entonces, la función que tenemos es el valor absoluto de x cuadrado menos 2x menos 3. El valor absoluto de x cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, ¿por qué esto es problemático? ¿Por qué? Bueno, porque puede tomar dos valores distintos, ¿no? Esto va a ser igual a tal cual eso, x cuadrado menos 2x menos 3, cuando toda esta expresión, me va a quedar muy largo, cuando la expresión sea mayor o igual que 0, y va a ser igual a menos x cuadrado menos 2x menos 3, cuando esa expresión sea negativa. Entonces, eso me quedó un poquito complicado. ¿Ya? Como me quedó un poquito complicado, necesito una manera más fácil de expresarlo. Entonces, necesito preguntarme, ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo lo que está aquí adentro es positivo? ¿Cuándo lo que está aquí adentro es negativo? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo veo esa expresión, su signo? Con la tablita, ¿no es cierto? No tenía idea que se llamaba francesa la tablita. Entonces, esto factoriza como x menos 3 por x más 1, la tabla del mono. La tabla del mono. Porque yo siempre digo mono, porque, o de verdad le dicen así. X menos 3 por x más 1. Menos infinito a menos 1, el 3 más infinito. La tabla del burro. Yo no, la verdad, nunca le he conocido más nombre que la tablita. Una tabla de signos, quizás le diría yo. Cuadro de Punet. Wow. Ay, x menos 3 x más 1 x cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, esta sería negativa, negativa, positiva, negativa, positiva, positiva. Positiva, negativa, positiva. Entonces, aquí no ando buscando un signo en particular, sino que lo que ando buscando es escribir esta función de manera más razonable. Entonces, esta función va a ser igual a x cuadrado menos 2x menos 3, ¿ya? Cuando, en este primer tramo, que sería cuando x es menor o igual que menos 1. Después va a tener el signo al contrario, o sea, menos x cuadrado más 2x menos más 3, cuando, cuando el x esté, me quedó muy grande eso. Ay, 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 ay. Cuando,
cuando el x viva entre -1 y 3. Y va a ser de nuevo x cuadrado menos 2x menos 3 cuando x sea mayor o igual que 3. ¿Ya? Y esa sería mi expresión. ¿Ya? Más complicada quizás, más extensa, pero al mismo tiempo más manejable. Porque tengo el valor absoluto en general es difícil de entenderlo así. ¿Ya? Es muy fácil extender una expresión algebraica del otro tipo. Igual a la derecha. ¿Ya? Y ahora puedo graficar. ¿Qué puedo graficar ahora? Porque ahora sé cómo graficar, pues. Esas son parábolas. ¿Ya? Pero tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque mi gráfica va a ser de tres formas distintas. ¿Ya? Desde el, estamos poniendo puntos, desde el -1 y en el 3 va a cambiar esto, ¿no? Desde el -1 para allá, la gráfica va a ser de una manera. Entre el -1 y el 3 va a ser de otra manera. Y del 3 para allá va a ser de otra manera. Entonces, primero, ¿cómo es esa primera parábola de ahí? La parábola x cuadrado menos 2x menos 3. ¿Cómo es? Es una parábola que tiene vértices precisamente aquí y en el A y en el B, porque es donde factoriza. ¿Ya? Y entonces tiene, perdón, tiene vértices, se intersecta acá. Además es una parábola que abre hacia arriba, ¿sí? Que tiene aquí, este número de acá es positivo, el 1. ¿Ya? Y entonces tiene su vértice justo en la mitad del -1 y el 3, eso es en el 1. Eso ya lo puedo saber, ¿no? Tiene su vértice acá. De hecho, que también lo puedo sacar como menos b partido en 2a, ¿no? Sería 2 partido en 2, 1. Menos b partido en 2. La posición del vértice. Y el valor que toma la función ahí, la puedo reemplazar, ¿no es cierto? 1 me da 1, menos 2, menos 3, me da menos 4. Entonces por acá por el menos 4, por acá por el menos 4, mi función hace así. Esa sería la parábola. Pero ojito, ojito, ¿ya? Porque eso solamente es verdad aquí y acá. Aquí no. Puta, borré todo. Me coman como quería que fuera. Es así para allá y para allá. Pero aquí en la mitad, entre -1 y 3, la función tiene otra expresión, que es menos x cuadrado más 2x más 3. Y esa otra expresión es entre el valor -1 y el valor 3. ¿Sí? Entonces, en esta parte, la gráfica es distinta. ¿Y cómo es esta función? ¿Y cómo la entiendo esta? Ah, también factoriza igual, ¿no? Es menos x menos 2, x más 3, ya, x más 3, menos x más 1. Ya, entonces tiene ahí los mismos los ceros, el vértice está en la misma posición, también es una parábola, pero esta abre para abajo. Entonces tiene de hecho su vértice acá, 4. ¿Ya? Y la gráfica debería entonces ser así. Entonces, grafiquémoslo. La función es el valor absoluto de x cuadrado menos 2x menos la compresión. Entonces, también podemos graficar estas cosas. Solo que aquí tenemos que graficar, como sabemos hasta ahora, pero por tramo. De un tramo para allá es de una manera. De un tramo al otro tramo es de otra manera. Y del otro tramo para allá es de otra manera. ¿Ya? Si hay preguntas, ¿no? ¿Alguna pregunta?
No, profe, todo claro. Ya. Entonces, puedo graficar muchas cosas. Y entendemos al menos las funciones por tramo. Ahora, hay otra función que también es como por tramos, que es media rara, que tiene infinitos tramos, eso es lo raro, ¿ya? Que es la función parte entera, que igual uno casi siempre tiene que entenderla un poquito, ¿no? La función parte entera va de los reales a los reales y tiene la siguiente regla. Le da a cada valor de x el máximo, ¿ya? El máximo de cierto conjunto, que son todos los enteros más chicos que x, menores o iguales en realidad. Entonces, es el entero anterior. Siempre el entero anterior. De todos los enteros que hay, te quédese justo con el anterior. El máximo de todos los anteriores. O sea, justo el anterior. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, para todos los números que están entre 0 y 1, que son un montón, ¿no es cierto? Infinitos números que hay entre 0 y 1, el valor absoluto vale 0, porque es el entero que tienen justo antes, el 0. Por ejemplo, para el 0,5, la parte entera es 0. Para el 0,75 también. ¿Ya? Para la raíz de 2 medio también, que es 0, algo, ¿no es cierto? Y así. Ahora, para todos los números que están entre el 1 y el 2, perdón, sí, el 1 y el 2, la parte entera, sin incluir el 2, ¿no es cierto? Aquí no hay numerito, aquí sí. Aquí lo mismo, ahí no, porque para 1 es 1. Como que se pega el salto justo. Entonces pasa eso, ¿no? Y para todos los valores de aquí, el valor absoluto es exactamente 1. Por ejemplo, para el 1,7, para el 1,6 periódico, para el 1, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, para la raíz de 2, que es 1, algo, ¿no? Y así, por ejemplo, entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, la parte entera de pi? ¿Cuál sería la parte entera de pi? Se denota así siempre, como un paréntesis de corchetes, pero sin la parte de arriba, solo la de abajo. Exactamente, como dice Marcelo, sería 3. Es el entero que está justo debajo. La aproximación que le gusta a los físicos. 3. ¿Ya? O sea, no, nada. Otro ejemplo, ¿cuál sería, por ejemplo, la parte entera de el seno de pi sexto? ¿Cuál sería? Cero. Bien, también. Porque, de hecho, es fácil esa porque el seno es positivo ahí, así que está entre 0 y 1. Así que tiene que ser 0. Ya. La parte entera que me responda alguien más ahora, ya, buen ejemplo. ¿Cuál sería la parte entera de menos 0,5? El menos 0,5 es un numerito que vive acá, en este intervalo. Vive entre menos 1 y 0. Y la parte entera es el entero anterior. Eso de repente confunde, que anterior, cuando estoy en los negativos, para acá. Sigue siendo para acá, siempre es para la izquierda. Entonces la parte entera de menos 0,5 es menos 1. Para los negativos queda un poco confuso, porque a los positivos uno, le veo la unidad. Este es 3,14, entonces me quedo con el 3, efectivamente. Pero eso fíjense que cambia justo aquí, porque al otro lado me voy al otro lado. Y ocupo el entero que está después para los negativos, para escribirlos. Entonces, para la parte entera no es así, me tengo que quedar siempre con el entero que está antes. Entonces la parte entera de menos 0,5 es menos 1. La parte entera de menos pi no es menos 3, es menos 4. Así que ahí tienen que tener cuidado, ¿ya? Porque el menos pi está como por acá, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, está por acá. Por acá que digamos que está el menos 3, el pi está por acá, menos pi, ¿ya? Entonces su parte entera es por acá. ¿Ya? Por acá sería 1, menos 1, menos 2,
menos 3, menos 4. ¿Sí? ¿Cuánto sería el valor absoluto de menos raíz de 2? Ya la puse muy difícil. ¿Cuánto sería el valor absoluto de menos 1,5? ¿Quién me ayuda con ese primero? ¿Alguien que no sea Marcelo? A ver, veamos en la lista. Arriba de abajo para arriba. Le toca a Rose. Rose me respondió hartas veces ya, pero igual. Rose, ¿cuánto sería la parte entera de menos 1,5? No está, parece. Ah, no, ya. Fíjate, es el entero que está justo antes. ¿Cuáles serían del menos 1,5 los enteros, el entero que está justo antes? Ubiquémoslo en el dibujito. Borremos un poco, está medio lleno de cosas. Si yo me paro en mi dibujito y me voy, el menos 1 está aquí. O sea, el menos 1,5 está por acá. ¿Ya? Entonces, el entero que está justo antes, ¿cuál es? Ese de ahí. El menos 2, justamente. Esa es la parte entera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la parte entera de menos raíz de 2? Ahora le voy a preguntar a Pablo Alvarado. Ahí el orden. ¿No? Me ha ido muy bien con mi pregunta. Nicolás Ulloa vendría después. ¿Cuál sería la parte entera de menos raíz de 2? Cuando les pregunto, no, no sé si de repente, si, ya, es menos. No sé si me pregunto porque podrían no estar o podrían estar pensando. Entonces, si están, mejor díganme, ya procedemos un ratito. Pensar. La idea no es que sepan el tiro necesariamente. Ya, entonces, esa es la idea de la parte entera. Otra función que teníamos que ver. No hay mucho más que decir de ella. Sirve para modelar un par de cosas. Por ejemplo, eh, también funciones escalonadas o cosas que son discretas cuando hay cosas continuas. Por ejemplo, imagínense que yo les digo, hay cada 100 metros hay un poste. ¿Ya? Hay un poste, por ejemplo, en un camino. ¿Ya? Entonces, escribo una función de x, una función de x, donde x es la cantidad de metros que he recorrido desde un poste, la cantidad de metros que he recorrido, ya, que he recorrido, dejémoslo ahí, que entregue, ¿qué cosa? La cantidad de postes que he pasado, que he cruzado, ¿ya? ¿Cómo hago eso? X es la cantidad de metros que he recorrido. ¿Cada cuántos metros? ¿Cómo harían ustedes la función? Si yo he recorrido 200 metros, ¿cuántos postes llevo?
A ver, alguien aquí me podría decir, hagamos la corta, profe, acá por regla de 3. Cada 100 metros usted lleva un poste, ¿no es cierto? Entonces, cada X metros usted lleva N postes. Entonces, N, que es el número que está buscando, o F de X, pongámosle, la cantidad de postes, la cantidad de postes tendría que ser X partido 100. ¿Estará bien eso? ¿Está bien mi fórmula o no? ¿Qué error podría tener? Entonces, si yo recorrí 100 metros, F de 100, crucé un poste. Súper bien, ¿no? Un poste. Claro, pero fíjense, porque si yo llevo 200 metros, entonces llevo 200 partido 100. Dos postes. Súper. Está buena mi función. Pero ¿qué pasa si le pongo F si llevo 150 metros recorrido? Entonces me da 150 partido 100, 1,5 postes. No está buena mi función, pues. Voy a dar 1,5 postes. ¿Sí o no? Llevo un poste nada más. O sea, esta cosa le falta. Una cantidad de acá es continua y la otra es discreta. Continua significa que toma todos los valores de entre medio, discreta significa que va saltándose de uno en uno. Tiene su uso. Eso es lo que representa. Te quédese con el entero anterior. ¿Bien? Y sirve precisamente para eso. Entonces ahora mi función está buena, porque si yo recorrí 450 metros, entonces saco 450 partido en 100, le saco la parte entera, me da la parte entera de 4,5 y eso es 4 postes. Ahí está bueno. Un ojito que de repente es necesaria. ¿Ya? Esto, por ejemplo, los computadores también lo necesitan hacer de repente. Bueno, los computadores en realidad no saben números continuos, o sea, números reales, sino que son los números racionales bien grandes. Pero igual de repente uno necesita, por ejemplo, pasar un dato a entero. ¿Sí? En los computadores, no sé, por ejemplo, ya no me acuerdo bien cómo hacer esto, pero parece que en Python uno puede transformar un número entero como int de, no sé, 1,5 y te va a entregar, ya va a quedar igual a 1, ¿no es cierto? Eh, Esa es como la idea. Ya. Sería entonces la parte entera. Digamos, ya, con todas estas funciones que ya manejamos. ¿Qué faltó? Nunca le grafiqué el valor absoluto de X, ¿ya? Que es una gráfica que uno suele ver. ¿Ya? La gráfica del valor absoluto, después, la gráfica del valor absoluto, para cuando X es mayor o igual que 0, es la recta X. Esa recta yo me la sé. Es una recta dependiente 1, ¿cierto? Que pasa por el 0. El 0, 0. Me facilita. ¿Ya? Eso es para cuando X es mayor o igual que 0. No puedo seguirla para acá, para el lado negativo. Para el lado negativo es menos X, que es una recta dependiente menos 1 que pasa por el 0. Esa es la función valor absoluto supremo. Tiene una función por tramo, entonces del tramo, para el tramo de acá, el tramo de los reales positivos, tengo que usar una fórmula, que está, y para el tramo de los reales negativos, tengo que usar esta otra fórmula. ¿Ya? Esa era se me había quedado. Escribimos una que era más complicada, que era esta, pero esta también tiene ahí su gráfica. ¿Ya? Ahora, esta gráfica tiene una particularidad, igual que la de esta. ¿Se acuerdan que graficamos esta y tenía, era así, es la primera vez, creo, topaba por algo así? Tenía una gráfica más o menos así. Era como así, ¿no es cierto? Y tiene el problema de que tiene pinchos, es pinchuda. Ahí tiene un ángulo. Ahí, pincha. Yo la pudiera tocar con el dedo, pincharía. Ahí, y ahí. Esa es una función que tiene un problema. ¿Ya? ¿Por qué tiene un problema?
Eh, lo van a saber más adelante, pero no, se dice que no es suave. Suave. Y eso tiene un problema que tiene la función valor absoluto. Aquí vamos a hablar de esta otra. La de otra es más fea, es discontinua, de hecho, se corta. ¿Ya? Pero a veces sirven esa función. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver un par de cosas que nos ayudan también a graficar, ¿ya? Que son transformaciones, transformaciones de las gráficas asociadas también a la función. Entonces, por ejemplo, yo tomo una función real f y una constante positiva. Ya, quiero poner un poco de orden, porque parece que hubiéramos visto un montón de cosas, y de hecho lo hemos visto, medias desconexas. ¿Por qué? Porque necesitábamos ejemplos primero. Hartos ejemplos que nos permitan trabajar con hartas funciones. Ya tenemos varias, uno necesitaría un poquito más ojalá, pero tenemos, por ejemplo, parte entera, tenemos, por ejemplo, eh, las funciones por tramo, todas ellas, valor absoluto, y todas las algebraicas. ¿Ya? Por eso aquí parecía que estábamos viendo un montón de un popurrí, si necesitábamos ejemplos, tenemos hartas funciones. ¿Ya? Ahora queremos ver un poquito, irnos de nuevo a la generalidad, a ver cosas en general de todas las funciones. Por ejemplo, transformarlas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, tengo una constante y mi función. Ahora, yo una cosa que podría hacer es tomar la función y sumarle. ¿Qué le va a pasar a la gráfica? ¿Qué le va a pasar a la función? Y le va a pasar algo que es más o menos obvio, que se va a desplazar c unidades hacia arriba, porque a todos los puntos yo les estoy sumando. Cuando reste, ¿ya? Así que esa constante es positiva, ¿no es cierto? Como dice acá, esa gráfica se va a desplazar c unidades hacia abajo. ¿Ya? Yo encuentro que esta es más obvia que la otra no la encuentro tan obvia, ¿ya? Uno tiene que pensarlo un poco. Cuando yo le resto, pero ya no a la función, sino que a la variable, como que desplazo el eje X esta vez, pero lo desplazo para el otro lado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo resto C a la variable, no a la función, a X, entonces mi gráfica se desplaza C unidades hacia la derecha, ¿ya? Y viceversa, si yo sumo a la variable, esta constante positiva, la gráfica se desplaza C unidades hacia la izquierda, ¿ya? Obviamente quiero que lo vean, sirve de mucho que me crean. ¿Ya? Vamos a hacer una gráfica, por ejemplo, que tal vez es la primera vez que la ven. Eh, no, porque ¿para qué? ¿Para qué? Usemos gráficas de funciones que conocen perfectamente. Como la que vimos delante, por ejemplo. ¿Qué tal x cuadrado menos 4? ¿Ya? Dividido por 3x cuadrado. eh, a ver, que tenga problema en el 1, por ejemplo. Voy a ser x eh, por x. Algo como eso. Una función rara. Se puede ver ahí qué pasa, tiene su intersección con el eje X, tiene una asíntota para allá. Esto lo podrían entender ustedes, porque es una función algebraica, tiene una asíntota acá en el 3 medio, no, en el 1/3, la horizontal y la horizontal vertical tienen el x igual a 1, en el x igual a 3, ¿no es cierto? Que es donde se anula el denominador. Y tiene ceros en el 2 y en el -2. Y podrían estudiar los signos, verían que acá es positiva, acá es negativa, positiva, negativa, positiva. Y la gráfica. Igual como graficamos la otra. Pero la quiero por otra razón. Esa es f de x. Ahora vamos a agarrar un deslizador.
Y ese deslizador va a ser un número positivo. Y va a ser C, como lo que dice en el... allá. Entonces C va a ir desde 0 hasta 5. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a graficar primero f de x más... Te vayáis por C. Ah, f de x más C. ¿Ya? Entonces, fíjense, la verde es f de x. Yo le sumo C, miren lo que le va a pasar a la gráfica. Se va para arriba. Se sube. ¿Cierto? Sube. ¿Ya? Incluso cambiemos f a un ejemplo más que no sea tan raro, sin asíntotas, por ejemplo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, que es un pedazo de circunferencia, ¿no? Ahí lo tiene. Si yo le subo un c, la gráfica sube. Tan sencillo como eso. Su dominio se mantiene igual, su recorrido cambia. Perfecto. Ya. Ahora, ¿qué pasaba si yo le resto c? Entonces la función baja. Hasta 5, porque le puse este contador hasta 5. ¿Qué pasará ahora? Fíjense, entonces ahora la c no la voy a restar acá, sino que voy a poner allá, como dice, x más c, en la variable, adentro de la función. ¿Ya? Queda así. Entonces, fíjense acá también cómo está escrita la g. Acá. 9 menos, aquí, a la x, ahora le estoy sumando. Más 0,15 al cuadrado. Y la gráfica se corre hacia la izquierda, aunque le esté sumando. Queda al revés ahí. Se mueve hacia la izquierda. Hasta 5. Ahí se movió 5. Fíjese el centro. 1, 2, 3, 4, 5. Y al revés, si es que yo le resto c ahora, la función se va a mover hacia la derecha. ¿Ya? Fíjense, aquí está la gráfica, o sea, la función, la g, le estoy restando ahí adentro, a la variable. A diferencia, ¿no es cierto?, de la otra que era f de x y afuera más c. ¿Sí? Aquí está en azul acá, que sería, ven, ahí le estoy sumando afuera. ¿Sí? Esta sería una desplazada hacia arriba, esta sería una desplazada hacia la derecha. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Y eso funciona hasta para la función más rara? Para todas, para todas, para todas, todas. Mm. Sí, todas las funciones las podemos ver. Por ejemplo, una que vimos hace poco, no debía haber borrado todo. Por ejemplo, el valor absoluto. El valor absoluto de x. Era esa, ¿no es cierto? El valor absoluto de x, o incluso, ya, sí, el valor absoluto de x. Entonces ahora, de nuevo, f de x más c. Si yo le sumo c, me voy para arriba. Y si yo le aplico adentro del valor absoluto, pasa eso. Entonces, por ejemplo, hagamos algo. Cambiémosle el nombre a esta cuestión, o pongámosle SC, o incluso como lo hacíamos antes. Como lo hacíamos antes, me refiero a la geometría analítica. Pongámosle a este muchacho H. ¿Ya? Aquí cambió a H, perfecto. Y inventémonos también otro más. Bien, entre 0 y este pongámosle K. Pongámoslo entre menos 5 y 5. De hecho, cambiamos este también a menos 5 a 5. El H. Pongámoslo de menos 5. Entonces, ya no voy a estarle cambiando de más a menos, sino que sencillamente voy a tener un deslizador que también puede valer
Llevémoslo a 0, a 0. Entonces yo puedo desplazarlo en las dos direcciones a la vez. Basta que yo a mi función g le ponga x menos h acá, ¿no es cierto? Para moverlo h hacia la derecha. Y el k se lo coloque afuera, más k. Entonces ahora mi gráfica, yo la muevo aquí para la derecha, menos h ahí adentro, y con el k la muevo hacia arriba. Entonces la puedo poner esencialmente en la posición que yo quiera. Trasladar no es un problema. ¿Sí? Si hago combinaciones de estas dos traslaciones. ¿Se ve? ¿Sí? Otra función que vimos recién, la parte entera. Que si no recuerdo más, se llama flor aquí. ¿Sí? La parte entera es esa que está en rojo y la puedo mover a donde a mí se me antoje. ¿Ya? Y no sé, un último ejemplo, una parábola. Y tengo la parábola en rojo y yo la muevo. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Me muevo el vértice en el fondo. Entonces, ¿qué otras cosas les puedo hacer a una función? La función f, y dado una constante ahora mayor que 1, voy a pedir, ¿ya? Esa constante, cuando es mayor que 1, yo puedo multiplicar, ¿no es cierto?, mi gráfica, ¿y qué va a pasar? Se va a estirar c veces. Si yo multiplico por 2, la función se va a estirar 2 veces. Si multiplico por 3, se va a estirar 3 veces. ¿Ya? Entonces, la gráfica de la función definida por 1 partido por c ahora, entonces ahora estoy dividiendo por algo mayor que 1, estoy, por ejemplo, multiplicando por 1/2, dividiendo por 2, que sería lo mismo. Entonces la gráfica se comprime, se churrasca. ¿Cuántas veces? C veces también. Si la multiplico por 1/2, se va a churrascar a la mitad. ¿Ya? La gráfica de la función, cuando multiplico adentro ahora, se va a comprimir también al revés. Fíjese, siempre cuando es la variable es al revés. Ahora multiplico por algo grande, la función se comprime C veces, pero esta vez horizontalmente, que es la variable. Y cuando la variable la divido por C, entonces se estira C veces. ¿Ya? Ahora, cuando todo esto siempre el C fue positivo, porque incluso cuando estaba dividiendo era un número entre 0 y 1. ¿Qué pasa cuando es negativo? Bueno, cuando está el menos ahí en el eje X, perdón, cuando está el menos en la función, se refleja con respecto al eje X, se da vuelta. Con respecto al eje X, o sea, lo que estaba para arriba pasa a estar para abajo, lo que estaba para abajo pasa a estar para arriba. Y cuando es en la variable, asociada entonces se refleja con respecto al eje Y. O sea, verticalmente, perdón, horizontalmente, se da la vuelta. Lo que estaba para la derecha pasa a estar para la izquierda, lo que estaba para la izquierda pasa a estar para la derecha. Ya. Démonos entonces ahora una K, ahí se llama K, una C, ¿ya? Y vamos a dejarla igual entre menos 5 y 5, pero va a partir en 1. ¿Ya? Y entonces ahora vamos a sacar, vamos a olvidarnos de G un ratito, vamos a definir otra función que va a ser eh, G, perdón, F o K por F. K por F de X. Ah, se volvió loco. Ya, pues. Váyase para el 0. No era K aquí, pues era C. Ya, ahí sí. Por 1, obviamente queda igual. Pero cuando yo multiplico,
la función se va estirando para arriba. Me cuesta verlo un poco con una parábola. Veámoslo con una circunferencia, como la que teníamos al principio. La raíz de 9 menos x cuadrado. Respecto del 1, lo que estoy haciendo es estirar la cuestión para arriba. La estiro. La estiro. La chico. La estiro. Por 3,7 ahí, ¿no? Entonces pasa a ser como la mitad de una elipse. Justamente ahí sale la elipse. La mitad en este caso de una elipse. Ya, ahora, cuando el número está entre 0 y 1, se va para el otro lado. Una elipse para el otro lado. Se achica, se encoge. Si multiplico por un medio, que es 0,5, digamos, lo estoy achicando a la mitad. ¿Ya? Y fíjense, ahora cuando me paso del 0, cuando llego al 0, me queda la función 0. Justo. Está difícil pasar justo por el 0. Ya ahí, por el 0. Hay que bajar un poquito. ¿Ya? Y cuando me voy para el otro lado, cambio para el otro lado, ¿no? Cuando multiplico por menos 1, como les dije acá, me doy vuelta respecto al eje X. Cuando multiplico por menos 1, de hecho, ahí justo menos 1, tengo el otro lado de la circunferencia, ¿no? Ahí pilla el menos. ¿No es cierto? Y cuando ese menos 1 es grande, estiro. Menos 1 por un número grande. Y cuando un número entre 0 y menos 1, encojo y doy vuelta. Hay un montón de gráficas posibles que puedo entender ahora. Ahora, cuando multiplico adentro, ¿cierto? O sea, en vez de C por f de x, hago f de x por c. ¿Qué va a pasar? Encojo. Acuérdense, aquí es al revés. Cuando el número es grande, se encoge. Mientras más grande el número, más se encoge, pero ahora horizontalmente. Verticalmente, fíjese, queda igual. Horizontalmente se encoge. Cuando me paso por un número entre 0 y 1, la estiro horizontalmente. ¿Sí? Horizontalmente. Hasta que llego a estirar totalmente. Y después, no se ve aquí tristemente, porque la circunferencia, cuando multiplico por menos 1, le hago una simetría con respecto al eje Y, y queda igual. No me sirve la circunferencia para ver eso. Entonces, cambiemos de gráfica. Pongamos, les propongo el logaritmo de x. El logaritmo se ve como esa gráfica roja que está ahí, todavía no la habíamos visto. Fíjense, ahí, por allá, la escojo. Acá, el logaritmo tampoco fue una buena gráfica. La raíz, pongamos solo la raíz. La raíz de x. Ah, estúpido. No puedo poner la raíz. ¿Por qué no puedo poner la raíz? Sí puedo. ¿Cómo va a poder? Ah, sí, bueno, no sé si puedo. Seguir eso. Entonces, mire, sí, pues, ahí he pensado que me va a quedar calcularle la raíz de un número negativo, pero es que sencillamente ahí queda definida para los negativos y no para los positivos. Todo lo que pasa le cambia el dominio. Eso sí. Entonces, fíjense, cuando yo tomo un número para allá, la estoy comprimiendo con respecto al eje X. Cuando lo paso para acá, la estoy extendiendo con respecto al eje X, girando. ¿Ya? Y cuando me paso para el lado negativo, la doy vuelta. Menos 1, por ejemplo, se ve que es exactamente reflejarla respecto al eje. ¿Ya? Muchas cosas que le puedo hacer a la gráfica de una función. Muchas transformaciones. Ya. Ahora, un par de propiedades que pueden cumplir las funciones con respecto a estas transformaciones. Por ejemplo, la simetría. ¿Qué pasa con mi circunferencia? Cuando yo le aplicaba esa simetría con respecto al eje Y, la función quedaba exactamente igual. ¿Se acuerdan cuál función era?
Era la raíz de 9 menos x cuadrado. Era una circunferencia, ¿no es cierto? O como esa parábola, x cuadrado menos 2. Cuando yo le aplico esta rotación, esta reflexión con respecto al eje Y, queda exactamente igual. Pero ¿qué era reflejar con respecto al eje Y? Era cambiar x por menos x, ¿no? ¿Sí? Si volvemos atrás, reflejar con respecto al eje Y era cambiar x por menos x. Entonces, cuando una función yo le cambio el x por el menos x queda igual, se dice que la función es par. Eso ya lo habíamos visto con respecto al seno y al coseno. ¿Se acuerdan? Y cuando yo le cambio el menos x y queda y cambia el signo, se llama impar. ¿Ya? Cuando es par, de acuerdo a lo que vimos antes, significa que cuando yo la reflejo con respecto al eje x queda igual. ¿Sí? Y yo cuando le cambio el signo entonces a la x queda igual la función. Un ejemplo sería esta parábola, que es par, ¿no? Yo le cambio aquí el x por menos x, cuando le va al cuadrado, que es todo un número par, por eso se llaman par, queda igual. Menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Lo mismo acá, en esta circunferencia que habíamos visto, semicircunferencia. Cuando yo le cambio, queda igual. O sea, cuando yo le cambiara, quedara al revés el signo, como aquí al x cubo, que si yo cambio por menos, me queda menos f de x, queda menos x al cubo, vémoslo si quieren, escribámoslo. Cuando yo saco aquí f de menos x, ¿ya? Me queda menos x al cubo, ¿ya? Pero cuando la exponente es impar, eso es menos x al cubo. Y eso es menos f de x. Entonces le cambia el signo. Entonces me está diciendo, si usted refleja con respecto al eje x, tiene que también reflejar con respecto al eje y. Y le queda igual. Y eso se llama que tener una simetría central, ¿no? Con respecto al origen. Bueno. O sea, lo que está cuando yo cruzo para acá no es exactamente eso, no es eso, sino que es lo que está reflejado también hacia abajo. Entonces tenemos simetrías, ya que podemos entender algunas. Llamada en este contexto paridad, porque depende si la función es par o impar. Ya, otras cosas, otras propiedades, que ahora se las voy a mencionar, para estudiarlas con más detalle van a necesitar del cálculo diferencial. Es la monotonía. Hay funciones que se dicen crecientes y funciones que se dicen decrecientes. ¿Ya? Las funciones se llaman crecientes cuando si yo tomo dos valores, uno más chico que el otro, entonces la función por lo menos va a crecer. A lo mejor podría quedarse igual, no igual. Y se dice estrictamente creciente cuando sí o sí crece. Por ejemplo, una función creciente podría ser algo como esto, quedarse pegado un rato y después seguir subiendo. Eso también se llama creciente. ¿Ya? Ahora, estrictamente creciente no puede hacer eso de quedarse pegada un rato. Tiene que siempre ir subiendo. Siempre ir subiendo. Decreciente es cuando va achicando. Pero de repente podría quedarse pegada. Chuta, eso no es quedarse, no es subir de a poquito, quedarse pegado un poquito. Eso también se llamaría decreciente. Estrictamente creciente cuando solo baja. Nunca se queda pegada en un valor. Y monótona significa cualquiera de las anteriores, cuando es creciente o decreciente. Dice que la función es monótona. Eso se llama monotonía. Hay funciones crecientes, hay funciones decrecientes. ¿Qué me puede, por ejemplo, decir si una recta es creciente o decreciente? Una recta con esta ecuación, ¿será creciente o decreciente? Creciente. Va a depender, ¿no es cierto? Esta de particular del dibujo es creciente, pero ¿de quién depende? Bien, como dicen por ahí, de la pendiente. Muy bien, Ana Josefa, y muy bien, Diego, ¿no es cierto? Si la pendiente es mayor que cero, la función es creciente. De hecho, si es mayor o igual que cero. Si la pendiente es menor o igual que cero, la función es decreciente. ¿Ya? Y si que la pendiente es mayor estricta que cero, la función es estrictamente creciente. Si la pendiente es estrictamente menor que cero, entonces la pendiente es estrictamente decreciente. Siempre son monótonas, eso sí, las rectas. Siempre son monótonas. Serán crecientes o decrecientes, pero las rectas son monótonas. Bueno.
¿Será la única función monótona? La verdad es que no. Eh, ¿Habrá una función, eso sí, que sea creciente y decreciente al mismo tiempo, de acuerdo a las definiciones? ¿Qué función es creciente y decreciente al mismo tiempo? De hecho, es la única que sea entera. No, no, porque la parábola no es creciente ni decreciente. O sea, tiene, a ver, tiene una parte, igual me gusta tu respuesta, porque vamos para allá en algún momento, ¿no? Tiene una parte decreciente y después una parte creciente. Se queda así. Si no, tiene una parte creciente y después una parte decreciente, ¿no es cierto? Una parte. Pero una que lo sea realmente al mismo tiempo, que en todas partes sea creciente y en todas partes sea decreciente al mismo tiempo. Ya es una pregunta un poco capciosa. El tema es que aquí dice menor o igual y aquí dice mayor o igual. ¿Ya? Hay una pura función que es creciente y decreciente, que es la constante. Calza con la definición. Si yo pongo aquí menor o igual y mayor o igual. Ahora, no es ni estrictamente creciente ni tampoco estrictamente decreciente. Estrictamente ni una cosa. Pero si yo le quito la palabra estricta, sí calza con la definición. Es un poco confuso, por eso lo menciono. Es un poco confuso porque uno espera que si algo es creciente, crezca. Tal vez no es la mejor palabra, pero es la palabra que es estándar. Ahora, como se desprende de lo que dice Marcelo, hay funciones que crecen un rato y decrecen otro. Entonces, de repente va a ser interesante ver en qué intervalo una función crece y en qué intervalo una función decrece. Por ejemplo, esta de acá decrecerá desde el menos infinito hasta por acá, y después crecerá. Quizás, no sabemos lo que pasa para allá, pero podemos quizás intuirlo. ¿Ya? Y como lo vimos con nuestra otra función, que era como así, ¿se acuerdan? Nuestra función racional, que era algo como así, después decía como así, y después decía como así. ¿Cierto? Tenía unas asíntotas. Entonces, esa era creciente aquí, después sigue siendo creciente. Bueno, aquí tenía una asíntota que me quedó chueca, pero imagínense que es el dibujo el chueco. Sigue siendo creciente, y aquí recién pasa a ser decreciente, y sigue siendo acá decreciente. Eso, esos intervalos, como ese intervalo decreciente, no los podemos estudiar todavía, van a tener que esperarse, van a tener que quedarse con las ganas, porque se ve en el cálculo, porque requieren de saber derivar. Cuando ustedes sepan derivar una función, calcular eso, o que de repente se escribe así, van a poder saber fácilmente, muy fácilmente, cuando la función es creciente o decreciente. La parábola, la circunferencia es como la parábola, ¿no? Tiene una parte donde es creciente y una parte donde es decreciente, o la semicircunferencia. Una circunferencia completa no es una función, ¿no? La función tiene que, no puede una recta cortarla en dos partes. La circunferencia es creciente, de aquí hasta acá, y decreciente, de aquí hasta acá. ¿Se entiende, Diego? ¿Sí? Si yo la dibujo completa, entonces ya no es función. Me tengo que quedar con un pedazo. Ya. Esas son otras propiedades, algunas estas propiedades siempre aparecen. La monotonía. Siempre la función es creciente o decreciente, pero de acuerdo a un pedazo. Completa, ahí es más estricto, más difícil. O sea, siempre creciente o siempre decreciente es más difícil. ¿Ya? Pero esta sí la cumple, o sea, esta, perdón, a diferencia, algunas poquitas funciones la tienen. Ser par o impar es más difícil. La mayoría de funciones no tienen simetría. Algunas tienen y es útil. Eh, Acotamiento ahora y extremos. ¿Ya? Hemos visto hartas cosas. Espérate, quería volver un poco al índice porque para que veamos lo que vamos. Ordenar un poco, siento que igual aquí son hartas cosas las que hemos visto. Estamos viendo las propiedades, ¿ya? Y nos queda la composición de funciones, pero también nos quedan ver otro par de funciones más. Por eso ya voy como más apuradito ya. O sea, por eso son tantas cosas distintas. Porque hay un par de ejemplos más que me gustaría revisar, como el logaritmo, como la exponencial, las trigonométricas. Pero vamos a ver con calma. Yo creo que mañana podríamos hacer una clase de ejercicio, para que hagamos dibujo y le apliquemos todas estas cosas a una función.
Una función real ahora, la mañana, la otra semana. Una función real se va a decir acotada, ¿ya? Si su recorrido es un conjunto acotado. Y ahí me lo quiero un conjunto acotado, ¿no? Que tiene máximo, o sea, no máximo, que tiene un supremo, que tiene un ínfimo, que tiene una cota, perdón, una cota superior y una cota inferior. Después vimos que eso significaba tener supremo o ínfimo, ¿ya? Pero en general al menos tiene eh, una cota, ¿ya? Entonces, cuando el valor absoluto de f de x siempre queda acotado por un cierto número real, positivo, yo digo entonces que la función es acotada. Ejemplo de funciones acotadas, f de x igual al coseno de x. ¿Sí? Porque el coseno de x está siempre entre menos 1 y 1. Entonces esta función siempre está entre menos 1 y 1. Eso significa que sea acotada. ¿Cómo se ve eso en una gráfica? Esta función, por ejemplo, no es acotada. Alguien podría pensar, ah, pero aquí se empieza a pegar la raíz cuadrada. ¿Ya? La raíz cuadrada, alguien puede decir, ¿será acotada la raíz cuadrada, profe? No, cada vez crece más lento, pero siempre, siempre sigue creciendo. Cada vez crece más lento. Y uno diría, ¿no tendrá una asíntota por ahí, profe, como en el 20? ¿Una asíntota como en el 20? O antes, quizás. Pero si uno va, no, aquí, cruza el 20. ¿Ya? Pero a lo mejor la tiene un poquito más arriba, profe, quizás tiene la asíntota en el 30. Si usted va suficientemente para allá, pasa por el 30. ¿Sí? Que todos los números tienen, o sea, siempre va a haber la raíz cuadrada va a ser tan grande como yo quiera, solo tengo que agrandar el número. ¿Ya? Y el 40, profe, no, si usted va bien para allá, va a pillar un número donde la raíz es 40, el 1600, obvio. ¿Sí? Y un número con la raíz sea 50 también va a pillar, el 2500. Ya, se demora, ya, 1500. Y obviamente va a pillar siempre por el 60. El 60 por ahí por el 3600, ¿no? Ahí va a pillar su- ya. Un ratito, estoy tocando el timbre. Ah, no, ahí tenía el timbre. Ya. Entonces, ahí pueden darse cuenta que esa función no es acotada, pero yo les estaba dando un ejemplo de una función que sí es acotada, como el seno de x. ¿Sí? El seno de x está acotada entre menos 1 y 1. No importa qué tan allá yo me vaya, siempre la función está entre y igual a menos 1 y igual a 1. ¿Sí? No importa qué tan allá se vaya, siempre la función queda metida ahí. ¿Sí? ¿Otros ejemplos? ¿Se les ocurren otros ejemplos de funciones acotadas? ¿No? Así no son tan fáciles las funciones, no hay pocas funciones acotadas. Ah, no hay pocas, hay muchas, infinitas, pero son las comunes. El seno es la que acabo de escribir. El coseno, ¿cierto? Este sería otro ejemplo. El seno también es acotada. ¿Ya? La tangente no. La tangente, de hecho, se va a infinito en algunos valores, ¿no? Tiene muchas asíntotas. No hay nadie que atrape la tangente. ¿Ya? Es súper grande. La que sí es acotada es la arco tangente. No conoce el arco tangente. ¿Cómo se escribe el arco tangente en Wikipedia, en GeoGebra?
Arctan. Arco tangente. Ahí está. Un arco tangente está acotada, por ejemplo. ¿Entre cuánto? Entre menos pi medio y pi medio. ¿Bien? La arco tangente no la hemos visto en detalle todavía, así que no se asusta. Otras funciones, a ver. Yo me sé otra, a ver, por ejemplo, podría ser 1 o x partido por 1 más x. No, me equivoqué. 1 partido por 1 más x. ¿Eso sí? No, tampoco. X cuadrado. Es. Está acotada entre 0 y 1. ¿Sí? Y ahí puede empezar el otro. Funciones acotadas. ¿Ya? Ahora, de repente, no siempre, cuando la función es acotada, va a haber algún valor donde alcance el valor máximo o el mínimo del dominio. Dependiendo, perdón, del recorrido. Entonces, un valor del dominio donde alcanza el máximo o el mínimo del recorrido. Cuando eso pasa, uno dice que esa función tiene un máximo o un mínimo. ¿Ya? Ejemplo, ¿cuál sería el máximo aquí? En esta función que es acotada. ¿Cuál será el máximo? ¿Ya? Andrés, la respuesta es no, pero mi pregunta era capciosa, ¿cierto? Entiendo perfectamente que me dices 1 porque ahí hay un 1, ¿no? El valor máximo que toma es 1, pero el número que se dice máximo de la función es en el dominio, en el x. ¿Dónde esta función, cuando yo miro los puntos donde la evalúo, alcanza su máximo? No cuál es el máximo, sino dónde alcanza el máximo. Entonces, exactamente. La pregunta por eso era capciosa, está bien, es normal que se equivoquen en eso, pero alcanza su máximo en, o sea, claro, alcanza su máximo en el cero. Cuando yo me paro en el cero, la función tiene su máximo. ¿Cuál es el máximo? Ya, esa es otra pregunta. El máximo de la función será 1, pero la función tiene un máximo en el cero. Así se dice. ¿Habrá algún valor donde tenga su mínimo, donde alcance su mínimo? ¿No? ¿Mínimo en la función? Así, a lo mejor, no, pues como le están viendo al mono. No es tan mínimo, ¿cierto? Y su mínimo o su ínfimo claramente es el cero, pero no lo alcanza nunca, tiene una asíntota. Yo les enseñé eso, ¿no? Cuando una función racional, el grado del polinomio denominador es mayor que el grado del polinomio numerador, la función tiene una asíntota en el cero. Y está el grado de abajo es 2 y el grado de arriba es 0. Y el 2 es más grande que el 0. Tiene una asíntota en el 0. Horizontal. Ya, otro ejemplo. Por ejemplo, el que ya habíamos visto, que lo habían dado por ahí también, el seno de x. ¿Dónde tendrá su máximo y su mínimo? ¿Dónde tendrá un máximo, por ejemplo? ¿Dónde alcanza su máximo valor el cero?
No, yo creo que necesitamos un poco más de precisión. En 3 medios anda cerca, pero no. Nosotros lo estudiamos con más detalle. Nosotros lo vimos en un dibujito que yo les teníamos en el campus virtual cuando vimos trigonometría. El seno iba creciendo, creciendo y en un lugar valía 1. Y hasta ahí llegaba. Después empezaba a achicar. Un triangulito, unas cositas. ¿Para qué ángulo el seno vale lo más que puede valer? Y es cercano al 3 medios. Bien, Diego. Pi medios. Andaba cerca Andrés, pero le gustaban las aproximaciones de los físicos. En pi medio. A ver. Pi medios alcanza su máximo, que de hecho es 1. Ahí está. ¿Y su mínimo? Ese es un máximo. Tiene hartos máximos más, ¿no? Tiene otro máximo por acá. En el 3 pi medio. No. Pi medio, 2 pi medio, 3 pi medio, 4 pi medio, 5 pi medio. En 5 pi medios tiene otro máximo. ¿Ya? Y de hecho tiene infinitos máximos. Raro eso, ¿no? Si es un máximo, ¿no debería ser único? Normal que la definición dice mayor o igual, ¿no? Si no, la función no tendría máximo, porque habrían otras donde la función vale por lo menos lo mismo, que tiene ahí su máximo. Varios máximos puede tener algo. Ya. Mínimos. ¿Quién me dice dónde tendrá un mínimo? Al menos uno. Bien, Diego. 3 pi medio. Ahí la función vale menos uno. Ahí está. Sería 1. Y acá tiene 8. Y eso. Súper bien. Ya. Ya entendimos bien lo que es el máximo y el mínimo. Pero tengo un ejemplo más. ¿Por qué tengo un ejemplo más? Porque quiero otra pregunta capciosa, digamos. Sería la siguiente. Tomemos el siguiente polinomio. X menos 3, X más 3, perdón, por X cuadrado menos 1. Aquí en realidad pongamos X cuadrado menos 9. Vamos a ir a gráfico. X cuadrado, no me tomo ese cuadrado. Cuadrado. Y yo decía, ¿qué onda? Ya. Me gustó tanto como quedó antes de X cuadrado. Pongámosle dividido por ¿cuánto? Por 2. Miren esta función. ¿Tendrá un mínimo primero? Así al ojo. ¿Tendrá algún mínimo, no? Sí, como el seno o el coseno. Puede haber más de uno mientras tengan exactamente el mismo valor, ¿no? Si hay uno que es más chico, entonces uno solo va a ser el mínimo. ¿Habrá? Ya.
Sí, ¿no es cierto? Uno por acá y otro por acá. ¿Y habrá un máximo? ¿Quién se le ocurre si habrá un máximo o no? Claro, no hay, ¿no es cierto? Cuando no se dice que es infinito, sino que no hay. Que para allá crece y para allá crece también. Ya. ¿Por qué la pregunta era media capciosa? Porque quería que alguien ojalá me respondiera que acá en el cero también tenía un máximo. ¿Ya? Porque hay un concepto que se confunde con el máximo local, con el máximo que no hemos visto, que lo van a ver más adelante, pero que es interesante, que es el de máximo local. Este no es un máximo, ¿no? La función para allá se pasa. Pero aquí yo miro cerquita y no me voy lejos, es un máximo. Acá, si yo me miro aquí, allá podría quizás la función bajar a lo mejor y hacer otra cosa. Pero si yo miro cerca, esa es un mínimo. Y acá también. Y esos puntos van a ser importantes más adelante. ¿Por qué van a ser importantes esos puntos? Bueno, porque, por ejemplo, es donde la función cambia de signo, o sea, de crecimiento. Aquí la función decrece y aquí empieza a crecer. Aquí deja de crecer y empieza a decrecer. Y aquí deja de decrecer y empieza a crecer. ¿Ya? Y además son puntos importantes porque suelen ser ahí donde están los máximos o los mínimos. Veo esos puntos y después comparo. ¿Sí? Veo si la función se irá infinito en alguna parte o si tendrá asíntotas. Y así puedo saber dónde alcanza máximos o mínimos. Los globales, ¿no es cierto? Que también los puedo buscar. Globales, o sea, de todo, ¿no? La gráfica. ¿Ya? Tristemente, de nuevo, pero también con una tristeza mediana, ¿no? Les digo que por ahora no los vamos a poder encontrar. ¿Por qué? Porque son materia para el cálculo. ¿Ya? Los digo para interesarlos también, para activarlos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo ahora aquí al ojo les digo aquí hay uno, y también se los dije en la función seno y coseno. Pero ¿cuánto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro, me puede decir, profe, será el 2,25, pero sería aproximado. Igual que cuando me dijeron 3 medios y era pi medios al final. Ese lo supimos porque conocíamos el seno. Lo supimos antes porque conocíamos el seno y el coseno. Pero esta función que no me la sé, la acabo de inventar, x cuadrado menos 9 por x cuadrado menos 1 partido por 8, no sé dónde están. ¿Cómo los voy a pillar? ¿Ya? Y eso es parte del cálculo. Una de las cosas impresionantes que salen del trabajo de Leibniz. ¿Ya? Y yo creo que por la hora lo vamos dejando acá. ¿Sí? No, quiero alcanzar a ver esto porque aquí como que cambio de tema. ¿Ya? No, mm, no quiero ver la inyectividad todavía. Solamente quiero ver la periodicidad. ¿Ya? La periodicidad es una propiedad que tienen algunas funciones que es que cada cierto tiempo se empiezan a repetir. ¿Ya? O sea, son funciones que tienen un periodo. ¿Qué es un periodo? Un valor t, ¿ya? Los números reales, positivos, piensen negativos también, tal que cuando yo le sumo t a la variable, la función queda igual. Para todo x. O sea, la función completa se empieza a repetir cada ciertos tramos. ¿Ya? Y la función se llama periódica y t se llama el periodo. ¿Ya? Ejemplos de funciones periódicas. Acá tengo uno, x menos la parte entera de x. A ver, veámosla. X menos la parte entera de x. Ahí se ve. ¿Cuál sería el periodo? ¿Cada cuánto tiempo se empieza a repetir esta función? ¿Cada cuánto tiempo se empieza a repetir? Cada uno, ¿no es cierto? Yo voy aquí, parto en el 0, llego al 1 y la función vuelve a ser exactamente el mismo dibujo.
Llego hasta acá de nuevo y se vuelve a repetir. ¿Sí? Eso se llama una función periódica. ¿Ya? Ahora también tiene otros periodos, por ejemplo 2. Pero generalmente a uno le interesa el periodo más chico posible. Cada 2 también se repite. De hecho, cada 3. De hecho, cualquier número entero es un periodo para esta función. Pero me interesa, de nuevo, el periodo más chico posible. O sea, 1. En este caso, el periodo más chico. Otras funciones que tengan periodo, que de él estuvimos hablando recién, hace poquito. Otras funciones que tengan periodo. No, la parte entera no. Que la parte entera va creciendo. ¿Sí? No se vuelve a repetir nunca. El seno de X. Buena. El seno de X. ¿Cuál sería el periodo del seno de X? ¿Cuándo se empieza a repetir el más chico posible? Cada 2pi. Exactamente. Y así hay un montón de funciones periódicas. ¿Ya? La tangente, por ejemplo, ahora sí, no es acotada, pero es periódica. Su periodo en este caso solamente pi. Cada pi se empieza a repetir. No recuerdo mal. No, cada 2pi también. Cada pi. Ya. Entonces, ahí hay muchas funciones. Estas tienen varias aplicaciones. Una es que uno las puede entender un poco mejor porque son periódicas. Entiendo un pedacito y la entiendo completa. También da origen al estudio de las funciones elípticas, que son funciones que tienen 2 periodos, los números complejos, ¿sí? Las ondas, por ejemplo, las ondas tienen formas de funciones periódicas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el seno es la clásica forma de una onda sinusoidal. ¿Ya? Para los que han trabajado, a lo mejor han hecho algo de música alguna vez, recordarán también las ondas de sierra, que son precisamente la onda que está acá, ¿cierto? Que si uno la pone en un sintetizador suena más distorsionado. Ah, no puedo dibujar esa onda que es así, que es precisamente esa que está ahí atrás, ¿no es cierto? Que aquí baja de una. Habrán otras ondas, como las ondas cuadradas, por ejemplo, ¿ya? Que esa es la función signo. 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 ¿Ya? Pero tiene que ir periódicamente cambiando. Esa es como la idea. Ya tengo que pensar en cómo escribirla. Ya, pero las ondas tienen siempre formas de funciones periódicas. Obviamente para un sintetizador, por ejemplo, tiene que producirlas para poder que suenen. Bueno, ahora ya eso es digital, ¿no es cierto? Se hace con unos y ceros, pero alguna vez fue análogo. Y había que hacer que una onda eléctrica haga esa forma, para que suene precisamente así. Y tienen aplicaciones para las funciones periódicas. La inyectividad y sobreyectividad y biyectividad inversa, bla, bla, lo voy a dejar para la otra semana. ¿Ya? Y también un par de ejemplos más de funciones como la exponencial y las trigonométricas. Y ejercicios. ¿Ya? 5 horas de la tarde les termino de corregir sus pruebas y vamos a dejarlo hasta aquí.